Nos hemos venido hasta Exarquía Salud, aquí en Vélez Málaga, para saludar al doctor Francisco Rodríguez, que nos va a poner al tanto de un tiempo en el que hay muchas complicaciones. Doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tenemos un tiempo donde las complicaciones fundamentalmente del aparato respiratorio están a la orden del día y Son aquí las supongo que estaréis más... desbordados, ¿no? Sí, son las complicaciones típicas de esta época del año. Problemas respiratorios, catarro, bronquitis, gripe, y es lo que toca en este momento. Claro, pero hay muchos matices, ¿verdad? Porque todo el mundo piensa que, bueno, pues son los constipados que son habituales de la época, pero dentro de eso hay muchos matices y hay mucha capacidad de hacer diagnóstico diferencial. Sí, básicamente hay tres circunstancias o tres patologías que son las típicas de esta época del año. Una sería el catarro, el constipado, la coriza, que se llama, que es una infección vírica de carácter autolimitado en el tiempo, que dura unos 5 o 7 días, y como te estoy comentando es de carácter vírico. Probablemente sea la patología respiratoria o la patología infecciosa más habitual a nivel del mundo entero, más frecuente, 1 o 2 episodios al año en un adulto y unos 5 o 7 episodios al año en un niño. Y el cuadro característico es pues, la rinitis, la conjuntivitis, la congestión nasal, dolor de garganta, mal cuerpo, y cuando la cosa se complica pues puede aparecer problemas respiratorios. Pero lo habitual es que nos quedemos solamente con lo que es el catarro, hasta ahí, y lo que afecta sobre todo es a las vías respiratorias altas. Esto, el diagnóstico se hace con la clínica, no se necesitan pruebas diagnósticas habitualmente, a no ser que el cuadro sea más prolongado en el tiempo de lo que nosotros esperemos. Y como te estoy diciendo que es vírico, lo habitual es fármacos para los síntomas, no para el cuadro como tal, sino para los síntomas, igual que la mayoría de los cuadros víricos. Ese sería el más habitual. Y esto es muy importante, ese matiz, porque aquí está presente la aplicación o no de antibióticos, que muchas veces se hace de forma indiscriminada, aunque hoy está un poco más controlado, afortunadamente, el tema. Pero sí que es muy importante en este punto aclarar el tema de los antibióticos. Sí, te he dicho antes que había tres situaciones, o tres enfermedades que son las habituales. La primera es la que hemos hablado, la segunda es la bronquitis. Y la bronquitis, está la bronquitis crónica, que se sale un poco del ámbito del que estamos hablando hoy, y la bronquitis aguda. La bronquitis aguda es lo que es probablemente la patología que sea el paradigma de enfermedad con un maltrato con antibióticos. Es una situación, una enfermedad igualmente, la mayoría de las veces vírica, donde en las vías respiratorias que se afectan sobre todo son las bajas. Y aparece más el cuadro de la tos, que puede ser una tos seca o con moco. Pero ojo, que haya tos con moco verde, no significa que haya infección. Puede aparecer fiebre y que tampoco tengamos necesidad de tomarnos el antibiótico. El antibiótico solamente se recomendaría en determinadas circunstancias, o cuando el proceso es más prolongado de lo que estimamos dentro de la normalidad, o cuando tenemos pruebas, obviamente, diagnósticas, que habitualmente no son necesarias, pero que se hacen, una radiografía, una analítica, y que nuestro médico decida que es el momento oportuno. O luego hay otras tres circunstancias muy claras para el hecho de en una bronquitis empezar el antibiótico, pero el resto de las situaciones no necesitamos el antibiótico. Las situaciones son cuando hay sospecha de una infección por una bacteria en concreto, que es muy típica en los niños, que es una bacteria que vuela en ambientes en el que ya uno de los pacientes ya está diagnosticado de una pertussis, es una bacteria en particular. Personas con enfermedades crónicas, diabetes, problemas de corazón, problemas renales. Cojo una bronquitis en una persona con un problema renal. Lo suyo a lo mejor es tratarnos con antibióticos, ¿vale? O mayores de 65 años. Igualmente un cuadro catarral, a lo mejor es mejor no tontear.
Y por último, en los inmunodeprimidos. En el resto, el antibiótico probablemente va a empeorar el cuadro, porque los antibióticos bajan las defensas. A pesar de que no pensemos lo contrario, el antibiótico baja las defensas. Y no podemos olvidarnos que el cuadro está producido por una infección, la mayoría de las veces vírica. Y un cuadro va a empeorar probablemente cuando no hemos necesitado el antibiótico. Bien, aquí hay matices donde también podemos incidir. En muchas ocasiones se pueden solapar los síntomas con reacciones alérgicas, con una alergia que puede ser crónica también, y confundirse o no. Sí, totalmente. Hasta tal punto de que yo en mi práctica diaria, cuando veo un paciente con un cuadro catarral, con un cuadro de bronquitis, es raro el día en el que yo a ese paciente no le recomiendo un tratamiento antihistamínico. Los antihistamínicos todos sabemos que es para la alergia. Y probablemente en los cuadros víricos, probablemente los antihistamínicos van a hacer más que cualquier otra cosa que nos tomemos. La rinitis alérgica se puede confundir con una rinitis vírica. El cuadro es el mismo. ¿Cómo hemos llegado a la rinitis? Puede que sea distinto, la manera de haber llegado a esa rinitis, pero el cuadro final es el mismo. Es un cuadro de rinitis. Es alergia, congestión nasal, moqueo nasal, y ese mismo cuadro lo podemos presentar en pleno agosto, si por ejemplo somos alérgicos a los ácaros, y se puede confundir. Por tanto, ahí es muy importante que el médico de alguna manera vislumbre lo que puede ser realmente y prevenir esas circunstancias mediante la historia, ¿no? Siempre. La historia médica te da el diagnóstico probablemente en un 90% de los casos. Luego están las pruebas complementarias, pero la mayoría de las veces, y más en este tipo de cuadros, la historia clínica, el conversar con el paciente y que el paciente nos comente lo que le está pasando, probablemente llegamos a un diagnóstico certero en un porcentaje, pues eso, de un 90% de las ocasiones. En este tiempo concreto en el que vivimos, ahora en el mes de febrero se está produciendo el punto más álgido de la gripe. Estamos entrando en lo que se llama la epidemia anual, ¿no? de la gripe, que tiene muchas connotaciones parecidas, pero también diferentes al respecto de lo que estamos hablando. Sería la tercera patología de la que estábamos hablando, que sería la gripe. Todos hemos pasado alguna vez una gripe y probablemente la gripe tenga menos clínica respiratoria. Es más dolor generalizado, la mialgia, fiebre alta, dolor de garganta, y cuando la cosa se complica pueden aparecer ya los síntomas respiratorios. Cuando en una gripe aparecen síntomas respiratorios, pues probablemente tendríamos que pensar en una neumonía, sobreinfección de un cuadro vírico con un cuadro bacteriano. Sería lo que habría que pensar en un cuadro de estas características. Es lo que tú dices, estamos en el periodo álgido, que se corresponde a los meses de febrero, enero, febrero, y actualmente estamos en una epidemia, la epidemia anual de gripe, y lo que estábamos comentando antes, Andalucía, datos de la semana pasada, estamos en epidemia, pero de virulencia baja. El resto de España está en virulencia media o alta. Nosotros tenemos la suerte aquí en Andalucía de tener virulencia baja, con todo lo que ello conlleva. Bien, con la gripe, que lógicamente es un virus, tampoco el tratamiento con antibióticos es nada efectivo, sino más bien contraproducente. Y mucha gente se habrá vacunado, fundamentalmente los llamados grupos de riesgo, pero mucha gente lamentablemente no. Y esta sí que está expuesta a que haya realmente una patología provocada por el virus de la gripe. ¿Puede hacer algo en medio de estas circunstancias? ¿Podrían vacunarse? ¿No? ¿Cuáles son las circunstancias que rodean a este tema? El tema de la vacuna está claro, es decir, no hay probablemente ningún grupo científico o ninguna sociedad científica, ningún estamento científico a nivel mundial que esté en contra de la vacuna, de la gripe. Desde la OMS, de la ONU, sociedades científicas a nivel de cualquier país, el tema de la vacuna está claro.
Los grupos a los que hay que vacunar cada día son más amplios. Cada día tenemos más grupos incluidos en la vacuna del año en curso. El tema de la vacuna salva vidas. Hay mucha gente que probablemente me escuche y diga que es mentira. Bueno, a las pruebas nos remitimos. Probablemente disminuye cerca de un 40% la gravedad de un cuadro gripal. La gripe del año pasado en nuestro país mató a 15.000 personas. Qué barbaridad, pues esos datos no se conocen. ¿Vale? Y dejó secuelas probablemente en torno a unas 5.000 personas. Y estamos hablando de que efectivamente hay tratamientos para la gripe, pero habitualmente son para gripe complicada y gripes que necesitan hospitalización y para determinados grupos de población. Hay algunos tratamientos. Para la inmensa mayoría de la población son medidas generales, antitérmico para bajarnos la fiebre si tenemos fiebre, analgésico si me duele todo el cuerpo, beber mucho líquido, hidratarnos mucho, protegernos, el frío, si salimos a la calle lo mejor es no salir a la calle en esos días, no ir a urgencias, porque en urgencias vamos a estar 6 horas esperando, ahora que encima estamos colapsados, vamos a ir 6 horas a urgencias y conforme vamos a entrar nos vamos a ir a casa. Todo eso lo tendríamos que saber todos. No, y probablemente si a lo mejor vamos con una sospecha de gripe, cuando nos vayamos no la vamos a llevar. Porque donde más gripe hay es en las urgencias de los hospitales, de los centros de salud. Y el tratamiento es lo que estamos hablando, y un pilar fundamental es la prevención con la vacuna. ¿Estamos en época de vacunarnos? Bueno, a ver, estamos en el pico. Probablemente nos quede todavía un mes de gripe. Si nos vacunamos hoy, la vacuna no empieza a hacer efecto hasta 2-3 semanas. Eso lo tendrá que valorar cada uno. Lo suyo es vacunarnos en octubre, noviembre, para estar preparados para cuando aparezcan los cuadros gripales. En el momento actual, pues es valorarlo, según si somos pacientes con algún tipo de patología, si tenemos una inmunodepresión por el motivo que sea. Me han trasplantado de riñón, tengo un riñón trasplantado y se me acaba de ocurrir ponerme la vacuna. Que se la ponga. Mal no le va a hacer, ¿vale? Pero ya estamos en el momento ya hay mucha menos eficacia, pero no por la vacuna, sino porque la gripe va disminuyendo. Bien, para terminar, doctor Rodríguez, dígame una cosa, ¿qué le recomendaría a todas las personas que están sufriendo, y gran parte de la población, pues digamos que un volumen muy grande de personas están sufriendo estos síntomas y todo este malestar, y mucha gente durante mucho tiempo? En función del tiempo le daría un consejo distinto, en función del tiempo que están padeciendo esta sintomatología le daría un consejo distinto. Sí, si es un cuadro de tos continua, por ejemplo, hay pacientes que están con tos seca continua 2-3 meses. Lo suyo es que vayan a su médico de cabecera y que su médico de cabecera le solicite una radiografía de tórax. Porque los cuadros catarrales en ocasiones se pueden confundir con otros cuadros, o otros cuadros confundir con un cuadro catarral. Eso sí, si llevamos meses. Es verdad que existe la reinfección, un cuadro catarral, un cuadro bronquitis, parece que estamos empezando a mejorar y de repente volvemos a recaer. No es el mismo, es una recaída o incluso un segundo episodio, pero que ha caído sobre un estado que ya de por sí está deprimido, por así decirlo. Dependiendo de la cantidad de tiempo que llevemos y de los síntomas añadidos, dolor torácico, mocos verdes durante todos los días, desde por la mañana temprano, recuerda lo que te acabo de decir, que no siempre es indicación de infección, pero en ocasiones sí. Lo suyo al final es acudir al médico, que vuestro facultativo os derive al especialista, se os tiene que derivar al especialista, o derive a hacer algunas pruebas diagnósticas. ¿Qué hay, y ya ahora sí que terminamos, qué hay de esa frase de
ten cuidado con un resfriado mal curado. En aquellos tiempos se decía un tísico declarado. Sí, porque en esos casos la tos era muy continua y por ella parecía que terminaba después de un catarro, aparecía este tipo de enfermedad. Pero yo lo digo muchas veces, doctor, me han dicho que esto que tengo yo puede ser un cáncer. Puede ser un cáncer, pero yo le garantizo que los 30.000 pacientes que han acudido hoy a los centros de salud en Málaga, de los 30.000, usted va a ser el único. O sea, esos son casos muy, muy raros. Es verdad que si te toca, te ha tocado. Pero eso es muy raro, muy esporádico. La inmensa mayoría será un cuadro catarral y sin darle más importancia. Está bien, pues muchas gracias, por la aclaración, porque es muy importante para mucha gente que está padeciendo esta patología en esta época. Típica del año. Gracias, doctor. Gracias a vosotros.